Bueno, pues ya estamos de regreso, ya fui a la tiendita por mi refresco, fui por un refresco de cola, bueno, fui caminando, en realidad fui caminando, pero ya lo tenemos aquí. Amigos de Insomnia Radio, estamos en su programa Prisioneros de Conciencia con Javier Solórzano. Hoy tenemos un invitado, preséntalo, mi queridísimo Javier. ¿Nos puedes dar tu nombre, de favor? Sí, que tal, buenas tardes, soy Eduardo, y bueno, yo vengo a contarles la experiencia que tuve sobre estos malos manejos de la autoridad, ¿no? Bueno, pues a mí el día 16 de abril del 2014 yo me dedico a un autolavado, en el cual yo salgo del autolavado en mi automóvil y me dirijo hacia casa. En el transcurso del camino me detienen unos ministeriales argumentando que el coche es robado. ¿Eso dónde fue, perdón? Eso fue aquí en Tultitlán, Estado de México. Y bueno... ¿Quién te detiene? ¿La Policía Ministerial? Policía Ministerial. 4 agentes de la Policía Ministerial son los que me hacen la detención. Me bajan del vehículo argumentando que el vehículo es robado. Bueno, sin más escalas, me llevan a Barrientos con un director de ahí de la Policía Ministerial. Y bueno, ahí es donde empieza todo, ¿no? Ahí mismo me empiezan a hacer muchas preguntas incoherentes, en las cuales yo no supe responder esas preguntas. ¿Te hacen tu entrevista frente a un abogado? No, jamás. ¿Jamás tienes un abogado frente a ti? Jamás. De ahí me llevan a Catepec, Museo Público, y ahí es donde ellos me encierran en una de las galeras y estoy en espera. Después de unas horas, sin información, sin tener acceso a un abogado o una familiar, me llevan a Ocra, que está en Plaza Las Américas. Ahí está en la Avenida Central. Así es, ahí en Ecatepec. Y bueno, ahí yo hago una declaración que todos mis datos y a qué me dedico y demás, pero eso no les importó. Cuando ya me trasladan al penal directamente, aún así sin abogado y sin ningún familiar, me trasladan al penal, y ahí en el penal... Perdón, cuando tú estás detenido, ¿no se te da la oportunidad de hacer una llamada a la cual tienes derecho? No, tampoco. Entonces, ¿hasta cuándo es que tus familiares se percatan? Hasta que yo ya tenía, bueno, hasta que me trasladan al penal, ahí fue cuando mis familiares me van a buscar allá al penal, y es donde llega ya un abogado de oficio ahí, lleva el asunto. Bueno, ¿sabías por qué delito te habían ingresado al penal? ¿O nunca te lo dicen? No, nunca me lo dicen hasta que tuve mi primera audiencia de control. Ahí es donde yo me doy cuenta del delito que me estaban fabricando. Pero sin información. ¿Qué delito es el del cual te acusan? Robo de auto con violencia. Tengo una parte acusadora y 2 policías que son testigos de una persecución que va en contra mía y que yo me robó el automóvil en compañía de otra persona que no existe, que supuestamente se ha ido a la fuga, ¿no? Y en términos de tus 144 horas, ¿se presenta a la supuesta víctima? La vamos a llamar supuesta víctima porque tengo entendido que nunca se presentó, nunca apareció dicha víctima. ¿Se presenta esta supuesta víctima y los policías captores? No, los policías sí, la víctima jamás se presenta. Bueno, paso mi segunda audiencia de control y lo mismo, o sea, no se presenta ni la víctima y ahí no se presentaron los ministeriales. De ahí el juez me dictó ¿Auto de libertad? ¿Auto de... No, te vinculan al proceso. Me vinculan al proceso y me dan ¿cuántos meses de investigación? Un mes de investigación. Termina tu mes de investigación y te percatas tú si investigaron algo, no. o únicamente siguen con la misma acusación.
acusación, con la misma versión. Se sigue con la misma acusación, termina mi mes de investigación, siguen con la misma acusación y ahí fue cuando yo tuve que ya contratar a un abogado particular para que llevara mi caso. Y bueno, ahí el abogado particular me dice que tengo parte acusadora, dos partes acusadoras y dos ministeriales como testigos. Bueno, de ahí el abogado me dice que tenemos que empezar a contactar a personas que sean testigos de la manera en que me detuvieron, en el lugar donde me detuvieron, porque la acusación decía que me habían detenido a mí en Plaza Aragón, en una de las calles cercanas. Ahí me hacen la detención, porque ahí mismo fue la persecución de este robo del vehículo. ¿Cuándo es una total mentira? Cuando totalmente, pues, yo estaba en Tultitlán y la acusación viene de Catepec. Catepec. Ahora entiendo, porque en Plane hay un Ocra. Sí. Ahí en Plane hay un Ocra. Barrientos, Ocra. ¿Por qué hasta allá Hasta Catepec? Pues por lo mismo que van a fabricar un delito y como están coludidos todos ellos, pues ya saben que les llevan un cliente más. Y luego me enteré que los ministeriales ni siquiera eran de Catepec, ni eran de Tultitlán, o sea, eran de Cuautitlán los ministeriales. Papá. O sea, no tenían nada que ver, tres cosas diferentes, ¿no? Cuautitlán, Ecatepec y Tultitlán. Deja mandar un cordial saludo al licenciado Minuti, ayer estuve platicando con él. Hay elementos muy malos, licenciado Minuti, hay buenos. Un saludo para usted. Señor gobernador, tiene usted un elemento muy importante, licenciado Minuti, fiscal de Cuautitlán. Ayer estuve platicando con él, buena persona, muy sencillo, tranquilo. Él me imagino que desconoce los movimientos de afuera y Sí. algunos cochinos que se dedican a hacer. Sí, realmente yo pienso que en el caso del licenciado Minuti es una buena persona, realmente se dedica a hacer su trabajo. Si él se nos ha brindado las atenciones, yo creo que en el momento que se dé cuenta de lo que están haciendo algunos de sus elementos, pues van a tomar cartas en el asunto. Ya invité al licenciado Minuti en varias ocasiones, ya parece que dice que sí, pero me informa que hay que ver a Comunicación Social. Vámonos a Toluca un día, preguntamos a Comunicación Social que le autorice la entrevista. Es una buena entrevista. Sí, que sepan que estamos trabajando en conjunto también con el Claro. ISPEN. Antier estuve con ellos, estuve ahí en el Cerro Gordo, con la licenciada Wendy, con el licenciado Jonathan, me brindaron toda la atención. Ya conformamos algunas carpetas y les vamos a dar seguimiento, ¿no? Entonces, para que estén Hay enterados, servidores públicos ellos están trabajando. que se ganan sus centavos Exactamente. honradamente y se lo llevan a su casa. Exactamente. Preguntamos alguna cuestión. ¿Qué sentirán los municipales, ministeriales, toda esa gente que se dedica a robar? Al llevarse ese dinero robado, ¿cómo le dirán a su familia? ¿Cómo se dirán un remordimiento de que ha robado? Pues yo pienso que no, si sintiesen algún remordimiento, dejarían de estar corriendo en ese tipo Pero de sí prácticas. siente el remordimiento, ¿o no? Ver a su familia comiendo con dinero robado y con cochinadas que hacen al fabricar asuntos. Y que te vuelvo a repetir, quien termina pagando todo ese tipo de cuestiones es la población. Síguenos platicando. ¿Cómo te llamas? Sí, Eduardo. Eduardo, síguenos platicando, por favor. Sí, bueno, entonces ya después de ese mes de investigación paso a lo que le dicen ellos el abreviado. Y bueno, ahí del abreviado el juez me hace una oferta, ¿no? Bueno, yo sí lo sentí, ¿no? ¿Por qué te vas todo al abreviado? Porque según para el abogado de oficio era lo mejor. Antes del particular. Antes del particular, entonces según el abogado de oficio decía que el abreviado era lo mejor, que me declarara culpable y que él iba a buscar la manera de sacarme inmediatamente. Perdón, es lo que te vuelvo Una fianza. es lo que comentamos, que para ellos es más fácil que cuando la gente está ahí ya con el problema, y eso lo tengo bien claro, ya todo el mundo los de oficio les decían, vete al abreviado, date por confeso. ¿Cómo es posible que te inciten a que te des por confeso cuando ni ellos siquiera saben cómo realmente fue la situación, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso? O sea, date por confeso, ¿para qué? El supuesto, bueno, sí, porque ellos terminan un asunto más rápido, digo, no se van a aventar un proceso de 1 año 4 meses, donde ellos tienen un sueldo, y si ellos tienen 20 asuntos, y tienen 5, les pagan lo mismo. Entonces prefieren tener mucho menos asuntos y se trata por confeso, pero a quien viene afectando es al interno. Y muchas veces, más bien la mayoría de las veces,
los internos no saben lo que es un procedimiento abreviado, no se los explican qué es el darte por confeso, ¿no? Entonces, el darte por confeso pues te va a llevar una sentencia, y eso no quiere decir que sea una sentencia absolutoria. Vamos a mencionar el nombre del director de litigaciones, que hasta donde yo sé es Cárdenas Uribe, ¿no? Él es el jefe de los ministerios públicos, no, el de los jueces, de los abogados de oficio. Tendríamos que ir al penal para hablar con su jefe inmediato, con su superior jerárquico. Vamos a buscar el nombre de él, conseguirlo, Claro. y enviarle a algunos de los programas qué es lo que está pasando con esos mendigos huevones. Trabajan por nada, no quieren trabajar. Exactamente, digo, para ellos es más fácil decirle a la gente date por confeso. A veces les hacen promesas falsas que con eso te vas a ir a la calle, lo que es una total mentira. Digo, tenemos aquí el testimonio de esta persona, en el cual creo que 2 años, casi 2 años se avienta dentro. 2 años. 1 año y 10 meses. 1 año y 10 meses. Bueno, nos sigues platicando que después de la qué es lo que previa sucede. Bueno, de ahí pues yo totalmente me negué a esa acción porque el juez decía que eran 6 años, 6 meses, ¿no? De la oferta que me estaba dando, ¿no? De sentencia. Bueno, entonces yo me negué a ese abreviado, llegó un abogado particular ya con toda la información. ¿Te niegas porque tenías información de lo que era un abreviado? ¿O cuál es el motivo? Más que nada me negué por el miedo de que el juez me había dicho que eran 6 años, 6 meses. Y yo dije, bueno, o sea, si yo no hice nada, ¿por qué me voy a meter aquí 6 años, 6 meses? No tienes por qué pagar ni un solo día. Exacto. Entonces yo me negué a esa acción por más que nada por miedo, ¿no? O sea, al impacto que me dice de 6 años, 6 meses, ¿no? Entonces ya mi abogado entra y ya le dice a la etapa intermedia del juez que lo mejor es irnos a un juicio. Y ahí es donde mi abogado empieza a solicitar videos de cámaras de vía pública para ver cómo es que me capturan estos ministeriales y me llevan, ¿no? a Barrientos y a Ecatepec. ¿En ese momento existían esos videos? Así es, sí, mi abogado sí los solicitó, se los dieron. Y bueno, y la otra, que también mi abogado se dio la tarea de buscar a esta supuesta víctima, ¿verdad? Y se dio cuenta el abogado pues, que la víctima no tenía ni conocimiento del robo del coche. O sea, la víctima decía que era propietario del coche, lo vendió, pero jamás supo de un robo, jamás nada. Bueno, después de eso, ya en la audiencia solicitó la presencia de los ministeriales que hicieron la detención, y bueno, estos ministeriales pues no iban, o luego iba uno y luego el otro no, entonces no podríamos dar un avance de ir informando, ¿no? De todo lo que ellos estaban supuestamente acusando. Y pues pasaron los meses y meses, audiencias suspendidas, no se encontraban los ministeriales, la víctima jamás se presentó, y así fue circulando, así. Y bueno, yo le decía yo al juez, disculpe, si no hay víctima y no hay ministeriales como testigos, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, no? O sea, ya, ¿qué hago yo aquí? Déjeme ir ya, ¿no? El juez, bueno, a su manera me dijo, ¿sabe qué? Que no puedo violarle los derechos a la víctima porque es un proceso. Pero bueno, entonces, ¿hasta cuándo empiezan los míos, no? O sea, si no quiere violar los derechos a la víctima, entonces ¿hasta cuándo mis derechos? ¿Tienes el nombre del juez? Sí lo tengo en mi carpeta. ¿No te acuerdas de él? No me acuerdo del nombre. ¿No es un tal Palomares? No. No, la verdad no me acuerdo. Qué bueno que no sé Palomares. No sé si vieron ustedes el presunto culpable. Sí. Por eso les digo que no un analfabeto ese juez. Pero puede ser una extensión de él, ¿no? Exacto. Podría ser. Sí, pues todos se basan a llevar las cosas lentamente, ¿no? A la burocracia, ¿no? Así. O sea que entras a juicio y ¿cuánto dura tu juicio? No, mi juicio duró como un año 3 meses. No, un año, sí, como un año 3 o 4 meses, por ahí. El juicio. En el transcurso de todo el juicio, ¿ellos siguen investigando o jamás lo hacen? No, ya no hacen nada, la verdad es que ya no hacen nada.
también aquí va la otra situación, ¿no? De que también nos volvemos víctimas nosotros y hasta de nuestros propios abogados, ¿no? Que tienen conchupes con otros asuntos, ¿verdad? Entonces no pueden acelerar las cosas porque tienen que quedar bien con el juez, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pues yo te estoy pagando. ¿Habla del particular? Hablo del particular. Imagínate, si el particular está en esa posición, ¿cómo están los defensores de oficio? Exacto. Ahora un día platicamos de los particulares porque si hay broncos también con ellos. Sí. ¿Y después qué pasó? Sí, porque tiene muchas relaciones con otros casos, ¿no? Tiene muchos conchupes con otros casos, entonces quieren quedar bien aquí y por acá llevársela suave. Y mientras uno está allá adentro. Bueno, pero yo creo que ellos deberían estar en la posición de que tanto vale tu dinero como el de la otra persona, ¿no? Y por algo se les está pagando. ¿Y cómo sales? Bueno, pues la verdad es que yo tuve que informarme dentro del penal, leer el código penal, ver cómo estaba el proceso, ¿verdad? Todos mis derechos y garantías. Y bueno, yo al juez, a mediados de noviembre, yo hablo con el juez, me levanto, hablo con el juez, al ver que no se presentaba ni la víctima ni los ministeriales, le dije yo al juez, ya con artículos bien fundamentados, de que él estaba ya en un error y que me iba a ir sobre el procurador y los medios de comunicación, ¿verdad? Va pronto, o sea, yo amenacé casi al juez de que si no se ponía a hacer su trabajo, yo iba a actuar ya de otra manera y sabía por dónde actuar. El juez, sorprendentemente, me dio 5 audiencias después, ¿verdad? Sí, A pesar de las vacaciones de diciembre, me dio 5 audiencias seguidas y es como a mediados de enero, pues yo salgo bajo absolutoria, ¿no? Absuelto, ¿no? Absuelto porque nunca se presentó víctima, nunca se presentaron ministeriales y ninguna prueba ¿cómo le dice? Científica. Más qué bueno que el juez le dijo un disculpe siquiera, ¿no? ¿Cómo dijo? No, mire, aquí lo que pasó fue que una audiencia antes de que yo saliera libre, el juez tuvo una entrevista con mi padre, con mis hijos, y les preguntó que qué me dedicaba yo, que se dedicaba a la familia, o sea, viendo el entorno social, ¿no? Que yo estaba, ¿no? Y bueno, y también se entrevistó conmigo fuera me mandó a hablar un día a locutorios y de locutorios me llevan a los juzgados, tuve la entrevista con el juez y yo nada más hablamos. El juez es cuando me dice, mire señor Eduardo, pues mire, pues me he dado cuenta de que usted no tiene ninguna parte acusadora, no tiene policías, quiero que usted me entienda, es parte de mi trabajo, ¿no? Es parte del proceso. Sí, tengo que seguir protocolos y que eso, que lo otro. Yo, la verdad, yo le dije, pues, yo lo único que quiero es que usted haga su trabajo y a mí se me dé justicia, porque yo ya llevo aquí, voy para 2 años, y yo ya no puedo estar aquí más tiempo, ¿no? Por algo que no hice. Si yo lo hubiera hecho, pues como ven un caballero, me la como, claro. Pero si no lo hice, no tengo por qué estar aquí. Y el mismo juez fue el que me dijo, en la siguiente audiencia te voy a dar tu absolutario, tú no te preocupes, ya te vas a ir. O sea, yo en ese momento, para mí fue un descaro, ¿no? Sí, qué buen juez. Fue un buen descaro, ¿no? Bueno, pero por lo menos se hizo justicia, ¿no? Sí, pero no de esa forma. Si lo hace desde el principio o a la mitad de la Exactamente, tenían las posibilidades, te vuelvo a repetir lo que mencioné hace un momento, ellos tienen la capacidad de investigar en la carpeta, ya como juez de juicio, porque el juez de control del CIE no tiene más que con las puras entrevistas, es a lo que él se basa. Pero si bien es cierto que tienen las entrevistas, muchas veces los jueces de control con esa simple entrevista ya te están sentenciando, porque te están dando ya, te están vinculando a un proceso, te dan meses de investigación, lo más barato de igual a lo mejor es un mes. Hay quienes se llevan hasta 6 meses de investigación, que es el máximo que te pueden dar. Y en ese mes o en esos 6 meses de investigación quiero comentarte que jamás investiga nada. A la hora que se cierra que se hace el cierre de investigación, resulta que te van a mandar a fase de intermedia
con las mismas pruebas, con los mismos testimonios, no investigaron absolutamente. Recordamos los de Palomares y la licenciada del Ministerio Público del documental del presunto culpable que dijo la policía. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Porque es mi trabajo, nada más, ¿no? Vamos a hacer la breve pausa y otra regresamos. No le cambie. Es que me dice que está muy lento el internet. ¿De aquí? Sí. Hay que traer la antena, ¿no? Sí.